Paz a ustedes, hermanos. Es momento de hablar de las cosas de nuestro Dios. En esta ocasión hemos de hablar el templo espiritual. Dice primera carta a los Corintios 3:16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios ordenó a Moisés que le hiciera un tabernáculo, con toda una serie de muebles, reglas, ceremoniales. Ciertamente fueron unas fiestas o prácticas muy bonitas, pero tuvieron que terminarse porque todas estas cosas solo eran figuras para nuestros tiempos. Eso lo comprobamos con las palabras que Pablo dejó escritas en su epístola a los Hebreos capítulo 9, versículo 9, en donde dice: lo cual era figura de aquel tiempo presente. Por este medio, Dios daba un mensaje para nuestros tiempos, exigiendo en esa ley un templo, un pontífice y altares materiales. Cada una de estas cosas tenía un gran significado hoy en día. Por ejemplo, el tabernáculo, que fue el templo de Dios mientras los judíos estuvieron en el desierto, se componía de un atrio, con una tienda dividida en lugar santo y lugar santísimo. Hagamos una pregunta: ¿a Dios en realidad le gustaba habitar allí, en ese lugarcito tan pequeño, para manifestarse al pueblo? ¿A este se le podía llamar casa de Dios? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no, porque Dios es inmenso y allí no cabría. Salomón dijo esto muy claro cuando le construyó una casa más grande. ¿Empero es verdad que Dios haya de morar en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Verdad que Salomón habló muy claro? Eso quiere decir que la casa de madera y cortinas que Dios exigió a los israelitas no era la casa que quería para vivir siempre. Dios quería otra, el conjunto de creyentes, que ahora forman un templo espiritual, el cual también reúne todas las cualidades de aquel tabernáculo, y este es el que Dios quería formar. La palabra iglesia quiere decir conjunto de fieles. Esto es lo que quería el Señor. Por ejemplo, el tabernáculo representaba la iglesia. El tabernáculo se armaba y se desarmaba. Números capítulo 1, versículo 51. También la iglesia se arma y se desarma cuando se junta el día del sábado. La arman los ministros y cuando el ministro despide a la congregación, se desarma. El tabernáculo tenía cortinas de 3 colores, que eran cárdeno, púrpura y carmesí. Esto está representando la sangre de Cristo, por la cual se logró formar la congregación o iglesia de Dios. Hechos 20, versículo 28. Recordemos que todas estas cortinas estaban unidas por un centenar de corchetes y lazadas, que representan a los primeros 120 hermanos que estuvieron en el aposento alto, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Hechos capítulo 1, versículos 2 y versículo 15. El tabernáculo también tenía 3 cubiertas. Una era de pelo de cabra, otra era de cueros de carneros y la otra de cueros de tejones. Éxodo capítulo 26, versículos 7 y 14. Las 2 primeras representan a los discípulos y a los primeros judíos convertidos al Evangelio de Cristo. La última cubierta representa a los gentiles que también forman parte de la iglesia.
Esto nos lo dice Efesios capítulo 3, versículo 6. Debes saber también que los tejones son animales inmundos. La Biblia menciona a los gentiles como inmundos, que Dios limpió y ahora forman parte de la iglesia o de su templo. Hechos capítulo 10, versículo 28. Aquí tenemos que notar algo, que los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Hermanos, esto es parte de lo que Dios ya había proyectado desde aquel tiempo. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando Dios le dijo a Moisés, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Todo esto ya estaba proyectado, hermanos. La iglesia de Dios ya estaba proyectada. Los que somos o fuimos gentiles, ahora somos partícipes del pueblo de Dios. Y es esa cortina, la de tejones, que ya estábamos contemplados para ser partícipes de la iglesia de Dios. Ya estaba listo ese lugar, esa cortina de tejones, que ahora si usted desea, quiere acercarse a Dios, usted va a ser esa cortina, usted va a ser partícipe de la iglesia de Dios. Muchas gracias por su atención y paz a ustedes.